Web Reactiva, episodio 24. ¿Qué es un membership site? Es un sitio de acceso restringido para suscriptores, pero ¿cuáles son las claves técnicas para montar uno? ¿Tan importantes son? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Web Reactiva, el podcast de desarrollo y programación web, recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web. Si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas, este es tu espacio, porque la tecnología es necesaria, pero las personas somos lo importante. Mi nombre es Dani, soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io. Recuerda que puedes contactar conmigo para cualquier duda o sugerencia a través del formulario que encontrarás en danielprimo.io/contacto. Comenzamos este episodio 24 del 27 de febrero de 2018. Congelados de frío. Pero lo primero que tengo que hacer es agradeceros a los que estáis haciendo algo que no esperaba yo, ni mucho menos, que es que estáis descargando desde el primer episodio. Habéis conocido el podcast ya con unos cuantos publicados y estáis escuchando desde el primero, con lo malos que son. Que yo no sé si los de ahora son buenos o no, pero desde luego los primeros estaba yo de un tieso que para qué. Así que muchas gracias ya por anticipado. Estos días me he planteado recuperar viejas promesas y he publicado un par de vídeos sobre blockchain, de cómo explicarlo, cómo entenderlo, programando uno con JavaScript, para recordar aquel episodio 14 donde explicaba cómo funcionaba el blockchain, para entender sus bases. A mí me vino muy bien, yo practiqué con esta programación en su día y tenía ahí la promesa de publicarlo, aunque ya digo que está basado también en los vídeos de SAPG que podéis encontrar en YouTube también. Bueno, este vídeo lo podéis encontrar con el resto de los que publico en mi canal de YouTube en danielprimo.io/YouTube. Seguimos también con el canal de Telegram. La semana pasada solo ha habido tiempo para un audio más, donde recupero ese recuerdo también de Joomla, porque bueno, al final he tenido que trabajar un poquito con ello para un proyecto y la verdad es que ese CMS y ese framework, porque también tienen un framework, no ha parado de crecer desde que, bueno, yo hace siglos que no trabajo con ello. Así que he hecho una reseña a este tema. Ya sabéis que en el canal de Telegram publico aquellas cosas que encuentro, que me interesan, algunos audios en primicia y bueno, pues voy actualizando también con el contenido que subo yo a internet. Una de las cosas a las que he hecho referencia esta semana es que me han llegado mis Potato Pirates, mis Potato Pirates, que son un juego de cartas para aprender a programar. Lo pedí por Kickstarter hace ya bastantes meses y esta semana por sorpresa apareció en escena. Y nada, está muy bien, vienen desde Singapur y son unas cartas para, ya digo, aprender a programar sin necesidad de tener que saber ningún lenguaje de programación. Tenéis una foto ahí en las notas del programa y también el enlace por si queréis comprarlo. Recaudaron, si no me equivoco, $250,000, así que debieron de hacer algo bien. También viene con un peluchito muy simpático, que aquí lo dejaré ya en la sección de peluches de la oficina. A ver si os las enseño algún día. Al final del capítulo, hoy sí vamos a tener feedback, porque bueno, he recibido en los comentarios y también varias correcciones respecto al último episodio donde hablábamos de cómo empezar en desarrollo web, que ya sabía yo que algo se me iba a olvidar y evidentemente habéis estado al quite y me lo habéis recordado. Una cosa más, he colaborado en el aniversario del podcast Vacía tu bandeja, en el episodio 18, donde hemos compartido varios de los oyentes, una petición que nos hizo Laura, cuáles son nuestros retos organizativos, en qué punto estamos, cómo andamos de perdidos. Bueno, pues por ahí, junto con otros grandes oyentes de ese espléndido podcast, podrás escucharme. Y nada, que ando preparando cosas nuevas para esta primavera, pero vamos ya con el tema del día. Te contaré una historia. Hoy más bien te hago un llamamiento. A ti que copias y pegas el código de otros proyectos sin mesura, a ti que rebañas el yogur con un cachito de pan, a ti que aprietas el tubo de la pasta de dientes por el medio y no por el final,
a ti que todavía aguantas las llamadas comerciales y contestas educadamente, a ti que rematas la caña de un colega que no puede terminársela, a ti que te comes los 2 curruscos de pan antes de llegar a casa, a ti que arropas a tu compañero de sofá cuando hace frío, a ti que agarras el pomo de la puerta del baño público con la mano, a ti que robabas el Benca a tu vecina, a ti que preparas la paella del domingo aunque la odies, a ti lo que te hace falta es un membership site, un sitio de membresía por pago de suscripción. ¿Y para qué quieres semejante cosa? Para que nos cuentes tu secreto, el secreto de la vida. Bien, y la ida de olla de hoy, ¿a qué cuento viene? ¿Por qué insisto tanto en querer tener un membership site o por qué te convendría tenerlo a ti? ¿Qué demonios es esto del membership site? Bueno, pues no es más que una evolución del e-commerce, del comercio electrónico, con las facilidades de pago recurrente que tenemos en algunas plataformas. Luego hablaremos de un par de ellas. Cualquiera puede montar un sitio web donde tus clientes paguen por una suscripción. ¿Y qué es una suscripción? Bueno, pues aquí voy a recordar algo que teníamos en casa cuando vivía mi abuela, y es que una vez al mes, hace ya años, cuando yo era pequeño, venía, pues eso, una vez al mes, el de los muertos. Sí, yo sé que seguramente no seré el único sitio donde he recibido al Señor de los Muertos. ¿Y qué venía a cobrar? Venía a cobrar el seguro de decesos, ese que cubre tu funeral y demás el día que fallezcas. Y nada, allí andábamos siempre pues como una cosa cotidiana, ¿no? La pobrecita ya murió y bueno, pues ese era un pago por suscripción, que tenía también su coña que se llamara así. Así que ahí te mando un beso, abuelita. Entonces, ¿qué es un membership site? Un sitio de membresía, que también lo llaman así. Es una web donde fidelizas al cliente con un pago recurrente, mensual, anual, bueno, con una periodicidad dada. A cambio das un servicio o ofreces un producto. También veremos algún ejemplo ahora. Yo siempre he querido montar uno desde que sé que existen, no desde que sé lo que son o que es fácil hacerlos, fácil entre comillas. Relacionado con la programación web, con la formación, he creado algunos para clientes y es un concepto con muchas piezas, pero en la que es relativamente fácil que encajen cada vez más. Y aquí una pregunta. ¿Queréis que os cuente cómo montar un membership site? Puede ser por los vídeos de YouTube, a través del podcast. Si queréis que os muestre esto, o sea, cómo se hace uno, dejad un comentario aquí en donde estéis escuchando el podcast, o en las notas del programa, en iVoox o donde sea, o si queréis por Twitter, por Telegram, bueno, hay 40.000 métodos para contactar. Dejad un comentario y a ver qué tal acepción tiene esta pregunta, y si hay quórum, pues me lanzo a ello. Voy a intentar ir al grano, hablando de cuestiones que me parecen principales, de aspectos sobre todo referidos a cómo montar el chiringuito, no tanto de marketing o negocio, porque eso al final hay otros que saben mucho más que yo y lo van a hacer mejor. Hablaré de tecnología concreta al final del programa, pero como seguramente vaya mal de tiempo, pues en las notas del programa, que ya sabéis que podéis encontrar en danielprimo.io/podcast/24, siempre con el número del podcast ahí como referencia, pues ahí tienes todos los enlaces, porque yo lo que quiero es contaros un poco cómo lo veo yo. 2 cosas básicamente se pueden vender: producto físico y digital. Bueno, esto es reducirlo mucho, pero por algún sitio hay que empezar. Si es físico, pues un ejemplo claro es esto de los paquetes de productos gourmet que te envían una vez al mes, el lote de quesos, o esa cesta de fruta que llega a la oficina cada semana, ¿no? Y se va pagando recurrentemente. El producto digital es en el que nos vamos a centrar, pero ambos tienen una cosa común, que es por la que voy a empezar, que es cómo hacer los pagos. Y es que un membership site tiene como 2 grandes conjuntos de observación: los usuarios que pagan y los que no. La barrera de entrada, la que marca la diferencia, es la ejecución del primer pago, el salto a la suscripción. A los visitantes anónimos les vas a querer captar como clientes. Bueno, a los clientes ya evidentemente lo que quieres hacer es no perderles. El método ideal a día de hoy es utilizar Stripe. Lo vimos en el episodio 4 de este podcast, en detalle, o sea que allí lo podéis escuchar. Permite crear un formulario incrustado en la web para lanzar pagos con tarjeta. Así, sin más, porque tú no vas a guardar los datos de la tarjeta. Entonces, ese es el obstáculo que te ayuda a salvar. Y luego te deja gestionar las suscripciones desde el propio Stripe, desde el panel de control, para que se encargue de realizar los cobros mensualmente. El coste viene, evidentemente, por un porcentaje de la transacción.
También puedes enviar esas peticiones de pago desde tu sitio web, cada vez que venza el periodo de suscripción del usuario, si no quieres que lo haga Stripe. Evidentemente esto te da más flexibilidad y control, pero también requiere que tu sistema funcione como un reloj. Ya te digo yo que el de Stripe sí funciona como un reloj, el tuyo espero que también, pero ya sabes que eso añade otro puntito de complejidad, porque no hay que cobrar 2 veces al mismo usuario o olvidarte de cobrar, porque hay un error en la programación, por ejemplo. La gestión del Stripe es excepcional, yo siempre la recomiendo. Y bueno, pues la otra opción clara es PayPal, que tiene varios productos que ofrecen este tema de la suscripción. Es mucho más fácil hacerlo de entrada porque incluso puedes generar un botón para crear esa suscripción. Y también hay siempre muchas integraciones. Stripe cada vez tiene más. Lo que pasa es que Stripe no está disponible en todos los países desde los que me escucháis. Así que por tanto PayPal está más extendido. También es cierto, que aquí es donde veo yo la tara, que PayPal es más difícil de gestionar que Stripe. Las integraciones no son tan sencillas, no tiene una API tan flexible, tan pública, te va a tocar hacer más tareas manuales o programar las automatizaciones y entonces, bueno, pues ahí tienes que tenerlo en cuenta. Luego existen otras opciones de pago, como decía, seguro que en tu país tienes otras. Aquí en España tenemos Redsys, que es esa plataforma que se encarga de los cobros online para la banca hispana y sí permite efectuar los pagos recurrentes con referencias, pero yo todavía no lo he visto implantado en ningún sitio. Entonces, bueno, pues es un acto de fe. Sé que se puede hacer, pero la verdad es que a mí tampoco nunca me lo han pedido como tal. Siempre hemos buscado otra alternativa. Evidentemente, con esto ya vas viendo que te vas a encontrar con unas dificultades que no tenemos en el e-commerce tradicional, principalmente la recurrencia, pero también la renovación, el cambio de estado del usuario cuando es suscriptor activo, a cuando no lo es, y este es el punto más importante de la integración con tu plataforma, bien sea un CMS o bien esté programado a la medida, un framework o un frontend separado del backend, eso da igual. Hablamos de producto y servicio digital, que es lo que tenemos más cercano. Algunos ejemplos que os quiero dar. Me van a quedar muchísimos en el tintero, no he reflexionado mucho, he soltado aquí la lista, lo primero que se me ha ocurrido. Software. La licencia de uso puede caducar si el usuario no paga su suscripción. Seguro que ya tienes algún producto que pagas así, Spotify, por ejemplo. Es un caso que se parece más al producto físico porque el producto no está en el mismo membership site, sino que te da derecho a acceder a ello. A lo mejor Spotify no es el mejor ejemplo. OnePassword, por ejemplo, es un servicio que sí quizás se asemeje más desde que lo pasaron al pago por suscripción. Hay mucho software de este tipo que se está pasando a este modelo porque, bueno, en vez de tener un producto que vendes una sola vez y que luego, bueno, pues tienes que actualizar, pues tú pagas un fijo mensual, un fijo anual y te garantizas tener a ese usuario contento y siempre con nuevas actualizaciones. Servicios digitales, bueno, aquí un montón. Sí, seguro que se te ocurren muchos más porque además generalmente estamos pagando este tipo de servicios. Suscripciones premium a servicios básicos que son gratuitos, tipo freemium. Herramientas de gestión, CRM, ERPs, generación de informes, herramientas que te permiten sacar informes de cosas, pues por ejemplo de gastos o de SEO, ¿no? En páginas web. Conversores e importadores de datos. Esto tiene su aquel y sí que los hay, donde metes los datos de una web en un formato y los sacas de otra. Esto lo hay tanto en suscripción, para que lo haga de forma recurrente, por el motivo que sea, pero también los he visto de pago único. Almacenamiento, hosting, servicios en la nube, pues esto está más que claro. Finanzas en la red, pues servicios que te permiten gestionar mejor tu dinero, a través de este tipo de modelos de negocio. Y por supuesto las apps en el móvil o los juegos. World of Warcraft es un sitio de suscripción de servicio digital. Luego tenemos los contenidos, que es verdad que podría entrar en apartados anteriores, pero es un caso específico, habitual y yo creo que más cercano a nuestro trabajo diario, ¿no? A los profesionales que trabajamos en pequeños equipos o en solitario. Puedes ofrecer contenido premium, pero también formación, consultoría, foros privados y algunos funcionan muy bien. Todos tienen en común que el usuario que tiene acceso tiene un privilegio especial. Puede usar lo que tú ofreces. Esto lo vamos a tener que distinguir con un rol, un permiso, un token, una autenticación, bueno, aquello que se te ocurra. Por tanto, tiene que existir un control de acceso. ¿Y cómo es esto? Impepinable. Es el punto crítico porque va a depender de tu desarrollo y programación que esto funcione.
Siempre habrá que hacer unas funciones, unos métodos, unos objetos, unas llamadas, una API para comprobar la validez del acceso al usuario. No digo todo a la vez, pero seguro que en tu software esto tiene que encajar de alguna forma. Además, si tienes un membership con varios niveles de acceso, según el coste o el tipo de usuario, tendrás lo que llamo, que no sé si está bautizado así, como permisos asimétricos. No todos los usuarios suscriptores tendrán acceso a todo. Y te aseguro que no hay cabecita pensante que no quiera tener varios precios de entrada para un sitio de membresía. Accesos oro, plata y bronce, por ejemplo. Con lo que si tu membership ofrece vídeos premium, que por cierto para esto te recomiendo Vimeo Plus, quizás los de una categoría oro sí pueda verlos el usuario que ha pagado la suscripción oro, pero con otro rango, si el usuario es plata, pues ya no los puede ver y tienes que tener este tipo de combinaciones en cuenta. Vamos viendo ya multitud de variables y eso que no hemos entrado en grandes profundidades. Así que hago un alto en el camino y te pego un maullido. Sencillez. Intenta crecer a poquitos. Un membership, un sitio de membresía es un negocio escalable. No vas a poder cubrir todas las opciones el primer día, te lo aseguro. Así que comienza incluso por lo más básico, un pago mensual simple, barato y ve añadiendo opciones. Claro, si tus usuarios, por ejemplo, pueden mejorar el plan de suscripción, ahí ya tienes otro frente abierto. Un upgrade o mejora significa cambiar de una suscripción a otra. ¿Y si quieres meter promociones con coste más bajo para el primer pago o incluso gratuitas? Por supuesto, tú quieres que la gente entre en tu plataforma, así que te recomiendo que siempre tengas sus datos de tarjeta o PayPal desde el primer momento, aunque ofrezcas una promoción gratuita el primer mes. Luego es más fácil de fidelizar una vez que ha metido los datos. Lo habrás visto en multitud de sitios que utilizan esta estrategia. Sé generoso. Es otro consejo que te doy porque además funciona. A los primeros que confían en ti, dale más opciones. Déjales probar primero las funcionalidades, cóbrales menos porque se supone que tienes menos servicios que ofrecer, salvo que ya partas con todo un arsenal. Y también te digo, sé paciente. También con los usuarios nuevos. Ayúdales, respóndeles a todas sus preguntas. Si no irán buscando atención en otro lugar, desengáñate. No es lo que haces tú, por ejemplo, con la compañía telefónica o la compañía de electricidad. Pues si no te atienden bien, te cambias a otra, porque es relativamente sencillo hacerlo. Así que tú también tienes que atender bien a tus clientes. Por eso, paciencia. Cuestiones que van a aparecer en tu desarrollo de forma recurrente serán también algunas de estas que voy a citar. Aunque también, insisto, la lista podría ser más larga, pero bueno, vamos a empezar por esta. Facilitar el acceso al usuario. No solo para los que nunca han pagado, también para los que lo han hecho pero en ese momento no están identificados como usuarios. Que no se encuentren mensajes o páginas de acceso denegado que no llevan a ningún sitio, si no tienen los permisos adecuados. Da siempre una salida para que puedan continuar. Ya te digo que habitualmente los sistemas que te ofrecen estos plugins, estos módulos que te permiten generar los sitios de membresía no siempre tienen estas cosas en cuenta, ¿de acuerdo? Mostrar el contenido en función del tipo de usuario. También me refiero aquí a los mensajes, si por ejemplo estás hablando de una aplicación móvil. Si el usuario no es suscriptor, anímalo a que lo sea. Y si lo es, no le muestres la información para que sea suscriptor, porque ya lo sabe, sino que le das, si no, dale una información que esté relativa a su contexto de usuario en ese momento, por su nivel de acceso o por lo que sea. Automatiza todo lo que puedas. Recurrencia es la palabra que hemos dicho. ¿Y recurrencia qué significa? Tareas repetitivas, envío de facturas, recordatorios, publicación de funcionalidad, etc. Todo eso es tiempo, al final va a ser dinero y vas a necesitar automatizar los procesos para ganar ese tiempo. Correos electrónicos y notificaciones. La verdad es que esto nunca es lo primero que se tiene en cuenta, yo creo que en ningún tipo de desarrollo web. Comunicarte con los usuarios a través de avisos y mensajes para confirmar la compra, el acceso o que puedan realizar preguntas, ¿sabes? Sistemas de ticketing o de gestión para tu correo para facilitarte esa tarea. Aporta siempre valor. Que tengas al usuario fidelizado no quiere decir que le vayas a perder, es lo he comentado antes. Sigue ofreciendo contenido, servicio, funcionalidad para que nunca haya la sensación de cansancio, de decepción y un día digas, ¿para qué estoy pagando esto? Siempre en la medida de tus posibilidades, pero no te olvides de que hay gente pagando todos los meses o durante el periodo que sea.
Y por último, la picardía, algo tan español como esto, algo tan latino, si me permitís. ¿Qué pasa si varias personas entran con la misma cuenta, ¿no? Esta es una de las preguntas que se suele hacer. O si entra un grupo entero, ¿no? Que sea un profesor y que le dé acceso a toda su clase, o en una oficina a todos los que trabajan allí. Bueno, pues todo depende de lo que ofrezcas. No es lo mismo si estás ofreciendo soluciones médicas a si estás ofreciendo contenido premium de cómo hacerte un mueble. Evidentemente no te va a gustar que la gente entre sin pagar, pero es muy difícil a veces ponerle puertas al campo. Si las compañías de televisión de pago, Movistar, Netflix y tal, a veces facilitan el hecho de que se puedan compartir las cuentas, ¿no crees que vas a luchar en desventaja con los recursos que tú tienes? Salvo que me esté escuchando alguien muy importante de Movistar, en cuyo caso usted me perdone. Pero es evidente que ahí tenemos un punto de fricción. Pon limitaciones si quieres, de acceso por IP, cookie o dispositivo, pero no te vuelvas loco. Es complicado poder gestionar eso y no gastar demasiados recursos. Otra de las cosas que te dirán es, oye, si se descargan todo, pues si tienes ahí ficheros para descargar y demás, se descargan todo y luego se borran. Bueno, esta es un clásico, pero aquí te diré siempre que eso depende mucho de ti. Si tú no publicas cosas nuevas, si no aportas funcionalidad, si dejas de actualizar tu membership site, entonces el cliente se alejará de ti. Puedo daros referencias sobre con qué montarlo, ¿no? Con qué montar un membership site, sobre todo si está centrado en ofrecer ese contenido premium, esa formación, que es un poco el ejemplo que estamos siguiendo porque es el más demandado. Evidentemente, no voy a mencionarlo todo, os dejo en las notas del programa un montón de enlaces, incluso a trabajos propios, pero también artículos y podcasts de referencia que considero que pueden seguir ayudándote a tirar del hilo. Sí te digo que WordPress es el rey, que no hay ninguna otra plataforma con tantas posibilidades de ejecución, ni tantas guías, ni tutoriales, ni plugins. Es más, te diré que es difícil encontrar otras opciones porque son viejas o porque no se actualizan o porque no hacen todo lo que uno espera que haga un membership site y además no se pueden comparar con esos plugins de Resting Content Pro o el WooCommerce Subscriptions para WordPress, ¿no? Para una próxima ocasión pues buscaré quizás otras alternativas. Ya sabes que si quieres que cree un ejemplo de membership site no tienes más que pedirlo en los comentarios para ver cómo ejecutarlo. Tenemos alternativas en Drupal, en Joomla y otros sistemas. También me parece muy buena opción la programación a medida, dado que cada membership site tiene unas condiciones únicas. Siempre es necesario personalizar, siempre te vas a encontrar con cosas que hay que personalizar. Yo aquí sí que quiero hacer una mención a Joan Boluda y a su página web, boluda.com, al podcast y demás. Ahí tenéis alguna referencia en las notas del programa, porque no sé si hay gente que sepa más que él de este tema, pero desde luego cualquier cosa que busques relacionada con Membership Site te va a aparecer y te va a aportar sus soluciones, sus cursos, porque las pone en práctica en cada negocio que emplea. Unas cuantas cositas, hoy he ido un poco más al grano para no irme por las ramas y para dejar tiempo al feedback. Federica, dame feedback. Gracias, Federica. Te has hartado a trabajar esta vez. Los dos últimos episodios del podcast han dado bastante que hablar. Voy a hacer alguna reseña, primero a lo bueno y luego a las cosas que me han dicho para mejorar, que afortunadamente ya van llegando también comentarios para mejorar un poco el trabajo. Javier Sandom nos decía en Twitter, muy interesante el capítulo una vez más, un podcast absolutamente recomendable. Muchas gracias, Javi. Programar es una mierda, el podcast también nos ponía sobre el capítulo de Drupal, muy interesante y peligroso, el camino por el que nos lleva de líneas, a través de la curva de aprendizaje de Drupal. A colación de esto también os diré que Alberto Corbi, que es un escuchante fiel, ha programado una extensión para Visual Studio Code que se llama Unique Lines, que lo que hace es borrar líneas que estén duplicadas. Hay un pequeño GIF de demostración y bueno, pues está muy bien, es muy sencillo, pero es su primera extensión y también hay que valorarlo. En Slack, en el grupo de Programar es una mierda, donde también se habla de todo tipo de cosas, Lauri Stana dice, menos mal que alguien viene y te rescata, @ de líneas. Bueno, de líneas es
seudónimo, el nick que utilizo yo en Twitter, más allá de Web Reactiva. Y pone una captura del episodio 23, cómo empezar un desarrollo web. Bueno, pues espero que a ella y a otros muchos os venga muy bien ese aporte de contenido. Y bueno, pues aquí también es donde vienen ya los zascas o las pequeñas collejas, ¿no? Que están muy bien traídas. Tomás Vilariño nos comenta en iVoox: buen podcast que da un vistazo a todas las tecnologías relacionadas con el mundo web. Echo en falta que no tocases el tema de la accesibilidad y las guías WCAG 2.0, algo que solemos olvidar los desarrolladores web y que tendríamos que trabajar más en ello. Gracias por el trabajo de realizar los podcasts. Pues aquí me rindo a tus pies, Tomás, y bueno, la colleja no me la puedo dar a mí mismo, pero es así. Se nos olvida el tema de la accesibilidad de forma recurrente. Mira que me hice una lista con todas las cosas y esta no se cruzó por mi cabeza, a pesar de tenerla que tener en cuenta en muchos proyectos. Y es que no nos solemos parar a pensar que no todo el mundo tiene las condiciones de accesibilidad a web idóneas por algún tipo de discapacidad. Y no solo eso, porque eso sería quedarse un poco en el detalle, es que cuanto más accesible sea tu web, mejor hecha está, así de claro. O sea, más correcto es el marcado HTML, más correcta es cómo tienes estructurado ese contenido y más fácil también será para Google llegar a saber de qué hablas, indexar la página, posicionarla mejor, el navegador tendrá que trabajar menos, etcétera, etcétera. Entonces la accesibilidad es un debe que tengo pendiente, pero lo que pasa es que tengo que encontrar a alguien, ¿no? O si me ayudáis en eso, pues estaría agradecido para poder hablar con él de este tema, porque yo no soy experto y aunque hago una profundización en el tema, pues toda ayuda es poca. José Jiménez por Telegram, José Jiménez es el autor del podcast Tomando un Café, me comenta varias cosas por Telegram, aparte de agradecerme el episodio porque dice que le puede venir bien para lo que él está aprendiendo, me habla de algo que echa en falta y que también es cierto, que es el testing. No suelo hablar mucho de testing porque quizás no lo tengo yo todo lo interiorizado que debería. El testing vale para programar más correctamente, aunque es un resumen demasiado simple y demasiado sencillo para todo lo que trae de beneficio. Hay diferentes tipos de tests, funcionales, de integración, y esto también merecería ya no solo un capítulo, sino cursos enteros para cómo proceder correctamente. Lo que pasa es que al final los proyectos se nos quedan un poco a veces sin posibilidad de introducir estas herramientas, bien porque no sabemos hacerlo o bien porque el proyecto al final, bueno, pues no requiere ese trabajo o porque no valoramos que lo requiera, y esto puede ser un error. Así que muchas gracias por el aporte, José, y gracias a todos los demás que votáis y dais me gustas en iVoox, y si llega alguna reseña en iTunes, pues bienvenida sea, Gracias en cualquier caso, crea tu membership site o, si te es más fácil, ayúdame a que más gente conozca este podcast, que seguro que es más fácil. Compártelo, seguro que en donde lo estás escuchando tienes un botón de Twitter o de otra red social para compartirlo. Ya te doy las gracias también por anticipado. Encuéntranos por supuesto en Twitter como @webreactiva y en nuestro flamante canal de Telegram con más de 70 suscritos en t.me/webreactiva. Gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo, por poner tus orejas y tus sentidos a la escucha. Espero que hayas disfrutado de nuevo con este episodio. Nos escuchamos en el próximo, que será ya el 25, las bodas de oro. Anda, que estoy yo bueno, de oro no, de plata. Chao, hasta el próximo.